Eduardo Astorza, muy buenos días. Muy buenos días, José. ¿Cómo ves la fotografía en esta Asamblea General de Naciones Unidas que arranca hoy y que parece que va a plantear Zelensky esa opción o ese plan para obligar a Rusia? ¿Qué se puede ver a partir de hoy en esa Asamblea General? Es uno de los hitos marcados en el calendario antes de fin de año. Es un hito, pero es un hito relativamente, porque todos sabemos que en la ONU donde se toman las decisiones importantes es en el Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad no tiene la misma fuerza que en la Asamblea. Perdón. En la Asamblea lo que vamos a ver es una sucesión de declaraciones de intenciones, de apoyos incondicionales, de alineamiento, que es importante. Antes hablabas de que, por ejemplo, Europa vive en un escenario diplomático un poco onírico, no sabiendo realmente quién crece ni quién pinta algo en el mundo. Yo creo que Zelensky va a dar algunas de las claves que van a definir su plan en términos muy generales, pero hay que pensar que ese plan ya tiene de por sí en su definición un aspecto muy curioso, ¿no? Y es que habla de un acuerdo para llevar a Rusia a la paz, no es un acuerdo para ganar, es un acuerdo para llevarle a la mesa de negociaciones. Y Rusia ya ha dicho que no va a ir a esa nueva mesa de negociaciones, con lo cual, pues yo sinceramente creo que va a salir muy poco de esa cumbre en Nueva York en los próximos días. A partir de aquí, ¿crees que hay un movimiento? Dijo Zakharova que no irían a la cumbre que está planteando Zelensky. ¿Crees que hay opciones de ir hacia una cumbre de paz entre Ucrania y Rusia? Es muy difícil porque Ucrania, Zelensky en concreto, está estableciendo una estrategia de comunicación de palo y zanahoria, ¿no? Estoy dispuesto a sentarme y a hacer negociaciones, pero hoy se descuelga con que ya tiene una producción de drones superior a la de Rusia, que está casi en condiciones de lanzar sus misiles al territorio ruso muy dentro del territorio ruso. Es decir, ese tipo de amenazas y de aspavientos pues no tiene mucho sentido en un momento en donde hay que sentarse en una mesa de negociaciones. Y yo creo que Rusia no tiene, tal como le están yendo las cosas, ninguna intención de sentarse en este momento. Que Zelensky se va a ver con Biden y con Kamala Harris, que por fin tenemos una vicepresidenta que empieza a aparecer en algo, bien, pues es indudable que lo va a hacer, ¿no? El que les va a descubrir algo, yo creo que no, porque el plan que ponga encima de la mesa Zelensky, pues ya habrá sido ampliamente debatido, si no diseñado en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues es un poco un mensaje a Rusia de decir que allá vamos, ¿no? Que cuidado, siéntate, tengo a mis aliados detrás dispuestos a apoyarme, etcétera. No creo tampoco que vaya a haber una mesa de negociación, desde luego a un nivel muy alto. Sí creo que se tratarán de mantener y de abrir canales alternativos de negociación y surgirán nuevos campeones internacionales como pueda ser China, Brasil, Turquía, que se propongan como escenario de encuentro de un segundo nivel de diplomático, un segundo nivel de poder a la hora de debatir el futuro de la zona. El otro conflicto clave en este momento, y que seguro que también va a tener eco en la Asamblea General de Naciones Unidas, es lo que está sucediendo en Oriente Medio, después de la alta tensión en la que se ha vivido el fin de semana, de los mensajes de Netanyahu alrededor de si no se han enterado, pues le vamos a hacer que se enteren, que dijo en la noche de ayer, y de una fotografía de Hezbollah que está poniendo cada vez más la sensación de que el conflicto como el de 2006 al menos, está a punto de estallar, y un ministro de Netanyahu ayer apuntaba es necesario crear una zona de colchón, una zona de amortiguamiento entre Israel y el Líbano, que vuelve a ser otra vez la misma teoría de ese Israel expansionista. ¿Cómo estás viendo toda la fotografía? Pues yo creo que lo has señalado muy bien antes, ¿no? Cuando exponías ese Twitter israelí que decía cómo iban a ser las cosas en un futuro y cómo definía el escenario en el que nos movemos. Yo creo que es una jugada de ajedrez muy interesante, en la cual en el primer movimiento lo que tenemos es la definición del Líbano como Estado fallido.
lo cual hasta ahora no se había escuchado, ¿no? Es una especie de Estado fallido. Nosotros necesitamos una zona colchón, segundo movimiento lógico después de ese. Si viene una zona colchón, después vendrá la ocupación, como siempre ha sido, y después de la ocupación vendrá la protección de esa zona de ocupación con una nueva zona colchón. Es una estrategia expansionista y de seguridad que tiene curiosamente como fondo, en el caso del Líbano, una necesidad prioritaria de Israel, que es el control absoluto sin ningún tipo de amenaza de las fuentes de agua que abastecen su territorio. La conquista del Golán no es porque quisieran hacer esquí ni porque quisieran controlar con sus cañones Damasco simplemente, sino porque las fuentes que abastecen de agua al Estado de Israel están ahí. Con lo cual lo que vamos a ver va a ser un conflicto que va a seguir increciendo. Yo creo que Israel va a aprovechar la coyuntura, la debilidad que ha generado en Hezbollah para construir esa zona colchón. Ya lo hizo en su momento con la famosa operación que, por cierto, llevó a cabo como primer ministro Ariel Sharon, Paz en Galilea, lo recordamos hace muchísimos años, Paz en Galilea, en la cual también trató de crear una especie de estado colchón con las tropas de Hadid, el general cristiano, en aquel momento. ¿Se puede esperar en el corto plazo una entrada de Irán? Esta noche ha presentado un par de misiles balísticos, bueno, un misil balístico, pero un par de armas nuevas en sociedad. ¿Genera todavía más tensión a estas horas? Hombre, lo que está claro es que Irán tiene muy claro que ya no va a asumir la asimetría ni en contramedidas ni en represalias. En el 97 llegó al acuerdo del Tratado de No Proliferación. Occidente se volcó con Irán, empezó a invertir en ella, la situación ha ido en contra, se ha desentendido de todas estas cosas y lo que tenemos ahora mismo es a Irán con un poderosísimo aliado que es China, que en los próximos 20 años, tiene un acuerdo de 20 años, va a invertir 400.000 millones en aspectos de defensa con Irán. Esto es para hacérselo mirar, para preocupar bastante en toda la zona. Indudablemente, la posibilidad de que el ventilador siga girando y otros países se incorporen a este conflicto es indiscutible. Y yo creo que Irán va a actuar en el momento en que se sienta verdaderamente respaldado por Rusia y China hasta el final, ¿no? Y se baraja. Mucha gente ya considera que el conflicto de Oriente Medio es muy posible que se entremezcle con el conflicto en Ucrania y se genere un conflicto muchísimo más amplio que afecte a una zona muchísimo también más extensa. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Eduardo. Buen día y buen negocio. Gracias, perdón por la voz. Hasta pronto. Gracias, Eduardo.